Bueno, nos acompaña hoy en el estudio la profesora Silvia Sabino, directora de la Escuela 419 Domingo Faustino Sarmiento. Silvia, gracias por venir, por hacer presencial en el noticiero hoy. Buen día, Marcelo. Bueno, Silvia, sabemos que en el reinicio de la actividad escolar virtual están todos los docentes trabajando comprometidos con una capacitación. Nos interesaba conocer un poco los contenidos, hacia qué apunta y qué es lo que están haciendo. Bueno, un poco lo que se está haciendo es en el marco de un posible retorno a la presencialidad. Se está analizando el protocolo que la provincia de Santa Fe ha elaborado para un posible retorno a la presencialidad. Se está tratando de pensar ese protocolo y construir o al menos identificar cuáles son las cuestiones prioritarias que deberían formar parte de un protocolo institucional. Es decir, cada escuela está pensando cómo ese protocolo de la provincia puede ser adaptado a cada una de las instituciones. Bueno, no es una tarea menor, no es una tarea fácil. Me parece que esto estuvo pensado en otro momento también, en un momento en el que por ahí la provincia de Santa Fe estaba en otras condiciones epidemiológicas. Evidentemente los casos se han elevado bastante y en localidades en donde no había casos empezamos a ver que se propagaba el virus. Así que todo esto se está pensando, ¿no? Está todo como en carácter provisional, yo creo, porque, bueno, de ahí a su concreción creo que hay un largo camino, me parece. Volver a la escuela no va a ser una tarea fácil. Creo que hay muchas cuestiones para considerar. Y bueno, eso es lo que se estuvo trabajando. Una primera parte de la capacitación estuvo centrada en pensar ese protocolo. Lo que hicimos, por ejemplo, a nivel institucional fue pensar cuáles eran aquellas cuestiones prioritarias que debían formar parte del protocolo para estar en la escuela. Esta consideración de los grupos burbuja, también de todo un material sanitario con el que una escuela debería contar que debe ser provisto por la provincia, ¿no? Y en una segunda parte, que todavía continuamos, estamos trabajando cuestiones pedagógicas que tienen que ver con, se vuelve a la escuela, pero ¿con qué modalidad? ¿Bajo qué modalidad? Las escuelas que tienen muchos chicos no van a poder estar todos adentro de la escuela. Entonces se están pensando modelos pedagógicos o dispositivos que de alguna manera permitan alternar la presencialidad con la tarea en la distancia, la virtualidad o otro tipo de dispositivos que permitan manejar esto que podemos denominar dual, es decir, estar en la escuela y estar en la casa, y luego alternar, considerando la vuelta de grupos prioritarios, que son aquellos grupos que están finalizando una etapa, ¿no? No toda la escuela. No toda la escuela. Primero volverían los grupos prioritarios. Bien. Y después se pensaría en de qué manera incorporar al resto. Bueno, la verdad que yo te escucho y me doy cuenta que es muy difícil. Sí. Porque estamos hablando de semipresencialidad, o sea, un grupo que va a estar en la escuela y un grupo que va a estar de forma virtual. Sí. En el mismo tiempo, de un mismo curso tal vez, ¿no es cierto? Sí. Los espacios son muy grandes de las escuelas que se podrían aprovechar, pero un curso que tiene 40 alumnos, con un solo docente en un espacio muy amplio, no va a ser tan fácil poder dictar una clase y tener 40 alumnos dando vuelta en una escuela con todo lo que implica el protocolo, el distanciamiento,
contener a la los chicos higiene, que no se acerquen, que no se toquen, que bueno, después, bueno, considerar que estos grupos que se van a denominar burbujas, por ejemplo, en salones como los nuestros, no vamos a poder tener más de 9 chicos. Y ese grupo de 9 chicos va a tener que estar siempre junto, digamos, para considerarse burbuja, digamos. Entonces, en el caso de que alguno de ese grupo tuviera algún síntoma, debiera ser aislado o algo, todo el grupo, se aislaría también. Por eso la cuestión de la... Después, bueno, pensar los recreos, de qué manera, pensar una escuela que tiene, qué sé yo, desde la copa de leche hasta la cuestión de los baños, son muchas las cuestiones que uno tiene que tener en cuenta a la hora de pensar en volver. Silvia, ¿y cuándo creen ustedes que podrían estar en condiciones de hacerlo? ¿Cuándo se cerraría todo esto? No se está manejando ninguna fecha como para decir... Estamos en agosto, va a transcurrir todo agosto. Sí, va a transcurrir todo agosto. Y después quedan 3 meses que pueden ser utilizados para usar este protocolo, ¿o no? Digamos, de cada institución debería surgir un protocolo. Bien. Ese protocolo debe ser aprobado. Una vez que se apruebe ese protocolo, y que las condiciones epidemiológicas habiliten a hacerlo, se volverá, no antes. Y bueno, personalmente y viendo cómo está nuestra provincia y cómo está nuestro país, lo veo bastante lejano. ¿Y la escuela en este sentido tiene autonomía? O sea, ¿puede abrir una escuela pero otras no? No. ¿O tienen que abrir todas por igual? No, ninguna escuela puede, digamos, ninguna escuela tiene autonomía en ese sentido. No, o sea, digo, desde el punto de vista del ministerio, o sea, si Educación puede autorizar una escuela, sí, pero no otras. Sí. En eso sí. Me refería. Sí, el ministerio de hecho puede autorizar que vuelvan determinadas escuelas. Esas escuelas van a ser en poblaciones menores a 7.000 habitantes, y una serie de condiciones que se tienen que dar, lugares donde no haya casos, etcétera. Pero sí es el ministerio el que va a autorizar qué escuelas volverían y qué escuelas no podrían hacerlo, tal vez por condiciones edilicias, tal vez porque, por determinada circunstancia. Por el momento lo que se maneja, digamos, es que las escuelas que estarían en condiciones de volver serían las del centro norte, no el sur de la provincia, que por ahí en el sur de la provincia hay muchos más casos. Claro. Pero no hay ninguna fecha, ni se está manejando ningún momento específico. Solamente se está trabajando en esto, supongo que que a modo de organización también, para que, dadas las condiciones, repito, se pueda pensar en volver a habitar la escuela, ¿no? Que ya no va a ser lo mismo que antes. Exacto, sí, realmente. Bueno, entonces, ¿esta capacitación finaliza la semana que viene o esta semana ya? Esta capacitación finaliza la semana que viene. Y después vuelven a retomar el contacto virtual con los alumnos. Sí, mientras nosotros estamos haciendo esto, no es que no estamos teniendo contacto con los chicos están realizando una serie de actividades que se diseñaron para este periodo, digamos, y también estamos teniendo los intercambios habituales o las consultas, el mensajito, la cosa que nos van preguntando como veníamos trabajando hasta ahora. Finalizada esta etapa, y como todo es muy sobre la marcha. Claro, es el día a día. Exacto. Como todo es el día a día, veremos cuando termine esta capacitación qué continuamos haciendo, pero sí, lógicamente, nuestro vínculo con los estudiantes va a continuar del mismo modo que lo veníamos haciendo hasta el momento. Claro. Por más que nosotros estemos trabajando
en estas cuestiones. ¿Cómo han estado trabajando con el tema de la evaluación? Bueno, con el tema de la evaluación nos hemos estado, de alguna manera, hemos estado llevando a cabo todo un proceso de seguimiento de los alumnos y de acompañamiento en cada una de las trayectorias. Ningún proceso de enseñanza-aprendizaje no contempla la evaluación. La evaluación siempre se está realizando porque es un proceso inherente a esa actividad. ¿Cómo nos estamos manejando? Bueno, acompañamos a los estudiantes a través de diferentes instancias que tienen que ver con, ver cuáles son los logros que hasta el momento han podido realizar, qué cuestiones están todavía en proceso a realizarse, en qué otras cuestiones tenemos que seguir insistiendo, cuáles deben ser reformuladas. Es decir, creo que en todo este tiempo la evaluación estuvo de alguna manera acompañando a cada estudiante en particular, acompañando los logros que iban realizando y tratando de también acompañarlos en aquellas cuestiones que estaban en proceso a realizarse, ¿no? Y bueno, esa evaluación se fue llevando a cabo a través de un intercambio, los intercambios que íbamos teniendo con los estudiantes. Bueno, esto está muy bien, podés continuar así, esto deberíamos pensar de qué otro modo lo podemos resolver, cuáles son las opciones. Es decir, ese tipo de acompañamiento que tiene que ver más con el proceso que va realizando cada estudiante y no con la instancia de evaluación que por ahí tiene que ver con la calificación. Claro. Es decir, no hemos calificado. No han calificado. No hemos calificado, sí hemos evaluado y estamos en condiciones de decir de cada estudiante qué cuestiones han logrado, qué saberes de alguna manera se han apropiado y han construido y qué otras cuestiones están pendientes de realizarse. Esto es ni más ni menos que como cuando estábamos en la escuela. Lo único que no hemos hecho es poner una nota, poner una calificación. Después el resto es lo mismo que íbamos haciendo en la escuela, es esa evaluación del proceso, digamos. Seguro. Silvia, ¿ustedes creen que ya para la semana que viene tienen terminado el protocolo o tienen que empezar a trabajar después en el protocolo para elevarlo, para que se apruebe y después estar a la espera de que se dictamine por el sí o por el no? Sí, nosotros no, digamos, lo que hicimos en la jornada fue determinar, te repito, qué cuestiones eran prioritarias para considerarse en ese protocolo. No tenemos una fecha para elevar el protocolo. Este es un proceso en el que se está pensando cuáles son las cuestiones que deberíamos cubrir. Con esto me refiero también a la importancia de detectar en una institución los grupos de riesgo, por ejemplo. Esos grupos de riesgo no estarían en condiciones de volver de ninguna manera, y en esos grupos de riesgo hablamos de docentes y también hablamos de estudiantes, claro, que tienen algún tipo de cuestión en relación con la salud que no les permitiría la presencialidad. Determinamos eso. También yo creo que pensamos esta cuestión de que, por ejemplo, en nuestra escuela la mitad de los docentes viene de otras localidades, que también esa es una cuestión a tener en cuenta, porque sí, bueno, es decir, este es un pueblo pequeño, es un pueblo con pocos habitantes, pero es un pueblo en el que, por ejemplo, en las escuelas secundarias muchos docentes se desplazan de una localidad a otra. Hay un intercambio. Claro, y eso, bueno, ¿cómo se piensa? ¿Qué pasa con eso? Con el traslado, con el hecho de que, bueno, alguien viene de otra localidad, es decir, hay, digamos, una dinámica que también hay que pensar. Las escuelas secundarias son escuelas que se caracterizan por eso, por lo menos en nuestro pueblo, ¿no?
y no tenemos una fecha para tener terminado el protocolo. Por lo menos eso no fue pedido, solamente se pidió que se pensara de qué manera podríamos elaborar más adelante un protocolo, cuáles serían las cuestiones a considerar. Y eso fue lo que hicimos, pero no hay una fecha para elevarlo. Silvia, te agradezco mucho que te hayas llegado hasta el estudio para poder dialogar sobre estos temas. Bueno, un gusto. Muchas gracias, Marcelo. Muy bien, nosotros ya volvemos.